Hemos invitado precisamente para que nos ayude a entender lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y sí, qué estamos haciendo como Estado, ¿no? Para enfrentar la criminalidad al ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, a quien voy a saludar de inmediato. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado ex ministro Carlos Basombrío. Bienvenido a Sol TV, le saluda Joel Quesada. Un gusto de estar con ustedes una vez más y saludar a Sol TV por su gran trabajo en el... Muchísimas gracias. ¿Qué piensa usted de lo que acabamos de escuchar del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en la creación de este grupo especial contra las extorsiones? ¿Es la solución o es más de lo mismo? A ver, lo primero que quisiera decir es, Lima está remecida, con buenas razones, y ustedes lo habrán visto en las noticias, por el hecho de que muchas líneas de transporte urbano del norte de la ciudad, en este caso, Mm. están siendo atacadas realmente mientras transcurren fluyen por las vías y han matado a varios choferes, en fin, ustedes han visto todas las barbaridades que han ocurrido. Lo que yo quisiera decir es, tomar esto como algo nuevo que está ocurriendo es bien relativo, ¿no? La extorsión al transporte es tan antiguo como la extorsión misma. La libertad empezó en el año 2007, 2008, y en Lima tiene mucho tiempo también. Lo que es, lo que está ocurriendo ahora es la disputa entre dos organizaciones criminales, entre los injertos y algo que se llama el Clan del Norte, norte refiriéndose a la ciudad. Y eso es lo que está ocurriendo. Y entonces los transportistas ya no pueden soportar el peso de las dos. Y hay grupos criminales que quieren extorsionarlos a la vez y han tenido que hacer estas protestas y el jueves próximo probablemente haya una protesta mayor. A ver, respecto a la propuesta, a mí me parece irónico, lo digo con toda sinceridad, que el gobierno y el ministro que han deshecho la DIVIAC, que ha sido la organización policial dedicada al crimen organizado en todas sus variantes, donde la extorsión ha estado siempre presente, haya sido deshecha, digamos, al punto que quieren pasar hasta el retiro a sus jefes, etcétera, y lo van a hacer, no lo dudo, digan que la solución es tener una nueva DIVIAC, o sea, una nueva organización que haga eso. Entonces, me parece un poco ofensivo incluso con la población, porque ellos sostenían que lo que funcionaba eran los estados de emergencia, etcétera, ¿no? Entonces, en buena hora sí hay una buena organización de policía luchando contra el crimen, pero crearla ahora, después de haber desbaratado lo que ya había, nos ha hecho perder mucho tiempo, respecto a esta labor, y el monstruo ya es mucho más grande, mucho más difícil de domar. Entonces, ojalá que eso funcione, pero no hay que mentirle a la población porque siempre dicen cosas que no son ciertas. Esto no se va a solucionar de un día para otro. Esos grupos que se creen, esta organización, y es cierto que se han creado para todo, que casi la solución, mover policías de una unidad a otra, es como la solución que han inventado, pero en fin, aún así, si funciona bien, eso no va a dar resultados de un día para otro y son años de lucha contra el crimen organizado que ya ha crecido demasiado como para que sea fácil de derrotar de inmediato, ¿no? En efecto, ¿no? Sin embargo, también, como dije en la introducción, estimado ministro Basombrío, ya se crearon unidades especiales de la policía, por ejemplo, para la minería ilegal, inclusive para este mismo tema en gestiones anteriores. Sin embargo, no conocemos tampoco los avances, ¿no? Sí, es una, en mucho se parece a los estados de emergencia, Ujú, que es hacerle sentir a la población que se está haciendo algo, ujú. ¿no? Entonces, yo creo que ya la población está un poco harta de eso que se está haciendo algo, pero las cosas siguen empeorando, ¿no? Entonces, Ajá.
Y la otra cosa que ha empeorado la situación es responsabilidad del Congreso, ¿no? La ley contra el crimen organizado ya no es la de antes. La ley contra el crimen organizado nueva, que se le cambiaron un montón de cosas para que los congresistas no fueran afectados, es la verdad de la milanesa, ha terminado favoreciendo a distintas manifestaciones de crimen organizado. El ministro está pidiendo de un gobierno que apoyó, que no cuestionó esa norma, está pidiendo que se suba las penas para extorsión. Está bien, pero ojo, lo que hicieron con la ley de crimen organizado fue sacar extorsión en la práctica, en el análisis de la ley, del alcance de la ley de crimen organizado. Entonces, Ujú. hay una serie de contradicciones y de responsabilidades por inacción. Ojalá, Usted, sí, ¿usted está a favor de la cadena perpetua para extorsionadores? Hay una propuesta. sí, ¿por qué no? ¿Por Ujú. qué no? Eh, eh, digamos, yo creo que tendría más sentido extorsionadores que maten, cadena perpetua, porque si no viene el extorsionador y dice, igual me van a matar, mejor no me complico, pero las penas grandes. El problema en el Perú no es de penas serias. Hasta por robo agravado de un celular podrías ir a la cárcel 35 años. El problema es que te agarren, que los detengan, que las leyes que cambia el Congreso no los favorezcan. Entonces, Ya. ese es el problema. Pero si Ajá. quieren aumentar, yo que imagínense que el extorsionador salvaje que hace el daño que hace vaya a cadena perpetua, bueno, que vaya. De Pero acuerdo. ojo, que el problema no es tanto el tiempo, sino el problema es si las leyes que se están dando en el Congreso son consistentes y la actuación del Ejecutivo es consistente, actuar bien. Acciones, ¿no? Porque en el Parlamento se discute mucho, los parlamentarios señalan de que vivimos en un escenario de terrorismo urbano y ya no delincuencia común. ¿Es así? Llamémoslo como quieran, de nuevo. Ujú. Yo no creo que nada vaya a mejorar porque lo llamemos terrorismo urbano. De nuevo, a mí lo que me interesa como ciudadano y lo que yo creo como con cierto conocimiento del tema, que el problema no es el nombre, quieren cambiarle al Ministerio del Interior, Interior por Seguridad Pública. ¿Qué nos va a mejorar eso? Cambiarle los nombres a las cosas no sirven si es que tú no estás actuando en función de la verdadera naturaleza del Congreso. Se tiene que fortalecer con mucho más recursos y con mucho más supervisión a los organismos de élite policiales que luchan contra el crimen. Si De eso acuerdo. no se hace, por ejemplo, me explicaban en la mañana en otra entrevista Ujú. que el periodista conocía que la unidad de lucha contra el crimen organizado o contra los delitos en construcción civil que son conocidos por todos que vienen de atrás, tiene ahora 18 efectivos y dos camionetas viejas. Si Claro. eso va a ser una unidad, no vale la Ajá. pena, pues estamos Ujú. engañando a la gente. En efecto, ¿no? Si no hay inversión en seguridad, por Así demás es, está el discurso, ¿no? así Sea es. a donde vaya. Ahora, la gestión de Juan José Santibáñez viene siendo cuestionada en diferentes sectores. El Parlamento se aprobó esta moción de interpelación. ¿Usted qué cree que debería pasar con el futuro del actual ministro del Interior? Ya hemos escuchado algunas voces, están pidiendo su censura, pero sin embargo, desde Alianza para el Progreso, el propio César Acuña ha dicho de que no, censurar ahora a Juan José Santibáñez sería un error. ¿Qué piensa usted? A ver, ya para la aceptación de la sola posibilidad de que pase al Pleno la interpelación, ya han votado en contra las dos bancadas más cercanas al gobierno, Ujú. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Por tanto, ellos habría que sacarlos de la lista de los que van a votar por una censura. Yo me inclino a pensar que el perfil del ministro Santibáñez, su currículum, es muy consistente con lo que es el Congreso. Hay Ujú. muchas, digamos, sintonía histórica de la conducta de uno y de otro, y yo no creo, sinceramente, que lo vayan a censurar. De No acuerdo. creo. Eso es simplemente si quiero o no, no interesa. No creo. Ujú. Pero sería un error, digamos, censurarlo, cambiarlo ahora, en medio de este escenario de inseguridad. Yo creo que lo que es un error es que la presidenta le haya planteado una agenda de trabajo
que ha puesto en primer lugar ejecutar sus venganzas de la presidenta y en segundo lugar proteger al hermano de la presidenta. Entonces, es un ministro que está muy abocado a ello y que reacciona muy tarde ante los problemas de seguridad. Entonces, claro, cambiar otro ministro, creo que sería el quinto de este Ajá. gobierno, también es un problema. Pero el problema fue nombrarlo con esa agenda. No creo que lo vayan a censurar y creo que vamos a seguir teniendo la primacía de la agenda presidencial, que hoy, parecido a lo que hizo Castillo hacia el final de su gobierno, Ujú. su agenda ya no era, si alguna vez la tuvo, luchar contra la criminalidad, su agenda era que el ministro lo ayudara en sus problemas. Lo recordamos en el caso de Castillo, es muy parecida a la situación, ¿no? Ujú. De acuerdo. Muchísimas gracias, como siempre, estimado exministro del Interior, Carlos Basombrío, por este contacto en directo con la multiplataforma de Sol TV. Gracias y muy buenas tardes. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, que estuvo con nosotros en directo en la multiplataforma de Sol TV. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos para atender. Ya viene Diego Bazán. Vamos a escuchar en directo a la presidenta Dina Boluarte, al presidente del Congreso y seguir hablando de la inseguridad ciudadana, ¿no? Trujillo, ¿qué pasa con Trujillo? La tercera ciudad, lamentablemente, con la peor percepción en seguridad. Pausa y volvemos.